tenía idea de qué iba a ser. Sí, sí. Como hasta el momento que pasó. Luego decía. Bueno, lo que debemos de comprender es que en todo proyecto debe ser realizado dentro de un marco legal existente en la región, estado, departamento, país, o sea, donde el proyecto se vaya a realizar, en el lugar que nosotros hayamos hecho digamos, el análisis del proyecto, ahí entonces vamos a tener pues que abrir pues el proyecto dentro de un marco legal, ¿no? Existente en esa localidad, cumpliendo pues todas las normas que ahí nos piden, cumpliendo con todos los requisitos legales que nos pedirían en el lugar donde nosotros vamos a iniciar el proyecto. En todo país existe una constitución y un marco legal que rigen tanto al gobierno como a las instituciones y a los individuos. Entonces, pues, por eso es que no importa en el país que sea, tenemos nosotros que cumplir con los requisitos que ahí nos van a pedir. Un proyecto. Cuidado, puede ser coronavirus. Ya casi. un proyecto, por muy rentable que sea, puede ser muy rentable, ¿no? Pero antes de ponerse en marcha, debe de incorporarse y acatar las disposiciones jurídicas vigentes. No solo el hecho de que el proyecto nos diga, bueno, pues es muy rentable el proyecto y la inversión se recupera en corto plazo y el mercado que vamos a tener pues es bastante, etcétera, etcétera. No son, digamos, nada válidos si no cumplimos con el marco legal. Y vemos un ejemplo que todos conocemos, el tráfico de las drogas, ¿no? No hay negocio más rentable pues que ese negocio, ¿no? Que el negocio de las drogas. Pero si nosotros pedimos permiso aquí en El Salvador para abrir un laboratorio de procesamiento de la coca, nos meten presos, ¿no? Entonces, por muy rentable que sea, por mucho mercado que tenga, pues no va a ser factible porque no podemos cubrir con el marco legal. La ley dicta los tipos de sociedad permitidos, su funcionamiento, sus restricciones dentro de las cuales se debe de manejar. Y cuando el proyecto se va a crear, debemos de pensar en qué tipo de empresa va a ser. ¿Será una sociedad anónima? ¿Será de capital variable? ¿Será una cooperativa? ¿Será una organización que el gobierno aporta una parte y los otros socios la otra? ¿Cómo será pues la organización
y la sociedad que vamos nosotros a formar. La primera decisión jurídica que se adopta es el tipo de sociedad que operará la empresa y la forma de su administración. Entonces, pues lo primero pues que tenemos que crear legalmente es la empresa, ¿no? Cumpliendo todos los requisitos exigibles para la creación de una empresa, ¿no? Por ejemplo, aquí en El Salvador, pues hay que hacer inscripción, hay que sacar el IVA de la empresa, hay que inscribirla en el Ministerio de Trabajo, que hay que sacar, digamos, todos los permisos legales para su funcionamiento, etcétera, ¿no? Y también dependiendo del tipo de empresa que sea, vamos a tener que cumplir otros requisitos que otras empresas no cumplen. Por ejemplo, si vamos a poner una industria de procesamiento de carne, ok, ahí entonces pues vamos a tener que cumplir con otros requisitos, además de los legales, pues vamos a tener pues los que cumplir con los requisitos de higiene, con los requisitos del Ministerio de Salud Pública, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, debe de seguirse las regulaciones a cumplir para los aspectos legales de operación, sean cumplidos por el proyecto. O sea que el proyecto para operar previamente necesita haber cumplido las regulaciones que se le exigen al proyecto. Un proyecto no puede empezar a funcionar si antes no ha cubierto la parte legal del proyecto. Y el estudio legal del proyecto lo vamos a tener que estar, digamos, viendo en cada etapa del proyecto, ¿no? Por ejemplo, en el estudio del mercado, tenemos que conocer, pues, cuál es la legislación comercial del bien o servicio que vamos a proporcionar. Tenemos que conocer cuáles van a ser los permisos que tenemos que obtener para que el proyecto funcione. Tenemos que hacer la elaboración y funcionamiento de diferentes contratos que hay que cumplir, ¿no? También permisos de habilidad y sanitarios para el transporte del producto. Entonces, pues, desde el punto de vista de mercado, nosotros tenemos ya que ver algunos aspectos legales que tenemos que estar cumpliendo. Si vamos a hablar de la localización del proyecto, en qué lugar vamos a localizar el proyecto, entonces lo importante es ver la posesión y vigencia de los títulos de los bienes raíces. Si vamos a comprar una propiedad, la tenemos que comprar con todas las de la ley, ¿no? O también teniendo cuidado que la propiedad que nos vendan sea una propiedad sana, que no vaya a estar pues con vicios y que después tengamos problemas en el momento de querer arreglar las cosas legalmente, ¿no? Entonces tenemos que saber muy bien la legislación, asesorarnos por un abogado para ver cuál es la posesión y vigencia de los bienes raíces, ¿no? Para ver que el proyecto no vaya a tener problemas y que después lo estén suspendiendo, embargando por no cumplir con estos elementos, ¿no? También tenemos que conocer la ley fiscal, cuáles apoyos fiscales están disponibles en la zona, cuáles son los impuestos que hay que pagar en la zona donde el proyecto va a funcionar, ¿no? Y también tenemos que conocer las ventajas, ¿no? Cuáles van a ser aquellas ayudas legales que el proyecto pues va a poder disfrutar por estar operando en ese lugar, ¿no? Van a haber incentivos fiscales, van a haber reducciones de impuestos, van a haber periodos de gracia, que es lo que nos van a dar en apoyo fiscal en la zona donde yo estoy abriendo pues el proyecto. También tenemos que gastar los gastos notariales, ¿no? Que son los que se pagan a la parte de los abogados. Aquí entran transferencias, inscripciones en registros públicos de la propiedad, o sea, todo lo que el proyecto necesita para funcionar legalmente con respecto a la tierra, tenemos nosotros pues que cubrirlo legalmente, ¿no? Así como también la determinación de los honorarios de los especialistas en el campo legal, pues. Sabemos pues que el abogado que nos va a hacer todos los trámites y nos va
hacer la parte legal del proyecto no lo va a hacer gratis, ¿no? Entonces tenemos que ponernos de acuerdo para ver de cuánto es lo que se va a gastar pues en aspectos legales del proyecto. En el estudio técnico entran otros elementos, como por ejemplo transferencia de tecnología. Si nosotros no vamos a comprar la tecnología, tienen que haber contratos, tienen que haber transferencia de dinero para poder transferir la tecnología al proyecto, ¿no? Entonces, también aquí en el estudio técnico tenemos que ver los aspectos legales de traer pues la tecnología que viene de otro lado, ¿no? No vamos a ser piratas y vamos a piratear la tecnología de otro y quererla presentar como nuestra. No, tenemos que pedir los permisos, tenemos que comprarla, tenemos que alquilarla en sí, pues lo que sea, ¿no? Así como también pues los bienes o servicios, si son patentables o les vamos a poner marcas, también pues tenemos que poner las marcas, las patentes, para que la competencia no vaya a afectar pues los productos que nosotros podríamos estar produciendo, porque van a ser nuestras propias marcas y aún más si van a ser nuestras propias patentes, ¿no? También pues si vamos a usar las marcas y patentes de otros terceros, también tenemos que preocuparnos por el pago de regalías, ¿no? ¿Cómo va a ser el contrato de pago de regalías por unidad vendida de ese producto que no es de nuestra marca, ¿no? Todo eso pues son contratos legales, son elementos que tienen que verse con el aspecto de la producción, ¿no? Tienen que verse que en el aspecto de estar pues esté haciendo que todas las cosas que vamos a fabricar sean dentro de un marco legal. También tenemos que tener aranceles y permisos necesarios para la importación de materias primas y maquinaria, pues. Tenemos que cumplir con las leyes fiscales, ¿no? Tenemos que ver cuáles van a ser los aranceles que se van a gastar para importar materias primas, maquinarias, qué permisos hay que hacer. Por ejemplo, aquí en El Salvador hay algunas materias primas que para poderlas importar hay que pedir ciertos permisos. Y hay unos permisos que son bastante delicados, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere importar acetona, hay que ir a pedir permiso hasta la DEA para poder importar acetona, ¿no? Porque la acetona es utilizada en los procesos de elaboración de coca, ¿no? Y si vamos a traer, por ejemplo, productos como fosfatos, ahí hay que ir a pedir permiso al Ministerio de Defensa, pues no vayan a creer que los estamos importando para fabricar bombas, ¿no? Entonces, pues, toda la parte legal que tiene que ver con los procesos de producción, su alimentación y la tecnología a utilizar, pues, también tenemos nosotros que hacerlo ver, ¿no? Tenemos que cumplir en un marco legal. En el aspecto de administración y organización del proyecto, ¿no? Aquí tenemos que ver cuáles son las leyes que regulan la contratación de personal. Cuáles son las prestaciones sociales obligatorias a los trabajadores, ¿no? A ver, ¿quién me comenta cuáles son las prestaciones sociales obligatorias que aquí en El Salvador se exigen para los trabajadores? A ver, ¿quién me podría comentar esta parte? El seguro, Ajá, seguro social. ¿Qué otra? el AFP, AFP, pero no estoy seguro si es obligación. Sí, claro. La AFP, ¿ya? También es obligatoria. ¿Cuál otra? A ver. la renta. No, esa no es No, no, prestación no. social. No es El prestación seguro. social. Esa es responsabilidad nuestra, pagar la renta. Bueno, No, prestaciones sociales son aquellas que la empresa paga como parte de obligatoriedad, ¿no? Por ejemplo, el seguro social. Nosotros como empleados pagamos una parte, pero la empresa paga la otra parte. Creo que el 7% por ahí pagan las empresas. Exactamente. Entonces esa parte es obligatoria, no pueden dejar de pagarlo, porque si no se paga el seguro social de los trabajadores,
les caen multas y no los atienden, pues, a los trabajadores que van de las empresas estas. Lo mismo la AFP, pues. Hay empresas que les han caído multas muy fuertes por no pagar las AFP de los empleados, ¿no? Y otra que es de carácter obligatorio también es el INSAFOR. El INSAFOR, pues, es Así es. es un 1% del salario de los empleados que las empresas tienen que pagar para tener un fondo de capacitación que después lo pueden pedir a través de capacitaciones, ¿no? Ahora también hay otras que son obligatorias, ¿no? Pero que se dan una vez al año, como es el pago de aguinaldo, es una prestación social obligatoria, y el pago de las vacaciones. También, pues, una persona que no se le pague su aguinaldo o que no se le paguen sus vacaciones, pues estamos violando la ley. Entonces, las prestaciones sociales obligatorias son aquellas que las empresas están obligadas a hacerlas, ¿no? Y repasando son el Seguro Social, la AFP, el INSAFOR, el aguinaldo y las vacaciones. A ver, ¿qué comentas? ¿Sí? No, estábamos repitiendo las Las obligatorias. obligaciones de ley. Ajá. Ok. Ahora, hay prestaciones sociales que son no obligatorias, que las empresas dan a sus trabajadores para beneficiarlos. A ver, ¿de cuáles disfrutan ustedes los que trabajan? De las prestaciones que no son obligatorias. Nos dan aguinaldo, sueldo 100%. Bueno, aguinaldo es obligatoria, pero un sueldo 100% sí ya es una prestación, ¿no? Adicional. Porque les dan un poco más de lo que la ley pide, ¿no? Ajá, ¿Y nos dan. bonos? A ver, ¿quién dice otra prestación que no es obligatoria? ¿Bonos? Bonos, sí. ¿Bonos? Bonos, sí, correcto, los bonos. En mi Gana- caso, ingeniero, no sé, pero nosotros nos dan un seguro que si nos pasa algo o si alguien fallece, entonces Claro, tenemos un seguro de $6,000 que se le otorgaría bueno, en mi caso a mi mamá, si en caso me pasa algo. correcto, es una prestación empresarial no obligatoria, ¿no? Ujú. Las empresas no están obligadas a darle un seguro de vida a uno, pero hay empresas que sí, pues, dan más que lo que les piden legalmente, ¿no? Dan canasta básica, dan ayuda para estudios universitarios, ayuda para el transporte, en fin, pues cada empresa da sus propias prestaciones a donde les alcanza la cobija, ¿no? Porque no es que a veces las empresas no quieran dar prestaciones, lo que pasa es que a veces no alcanza, ¿no? Porque recuerden que cuando si se paga una prestación, no se puede decir, se la voy a dar solamente a estos 5. Hay que dárselas a todos, ¿no? Porque entonces no es una prestación. Otra prestación que también es bien común y que se está volviendo casi obligatoria, pues por ejemplo, son los uniformes, ¿no? Los uniformes, no es obligatorio que una empresa da uniformes, pero por ejemplo la ley de seguridad industrial está casi obligando a las empresas, pues, a que las personas que trabajan en condiciones críticas, como por ejemplo áreas de fabricación, áreas de mantenimiento, áreas de bodega, en lugares que pueden sufrir algún accidente, les tienen que comprar zapatos especiales, ¿no? Y equipos especiales por el tipo de trabajo que hacen. Todas esas son prestaciones sociales que dan las empresas, pero no son obligatorias, ¿no? También se tiene que cumplir con las leyes sobre seguridad industrial y obligaciones en caso de accidentes de trabajo, ¿no? Entonces las empresas pues están obligadas a que la ley de seguridad industrial sea cumplida por ellos y por sus trabajadores, ¿no? Porque muchas veces la empresa trata de evitar invertir en seguridad industrial, ¿no? Pero si es obligatorio, pues que gaste en la protección de sus operarios, porque eso se lo exige la ley. También, pues, otra parte legal es la ley de impuestos sobre la renta, el IVA, que son también leyes que se tienen que cumplir. ¿Cuántas empresas han cerrado o han hasta metido preso
a los dueños porque no pagan el IVA, ¿no? Porque evaden el IVA. Entonces, pues son parte de los impuestos de ley que hay que cubrir, ¿no? También, pues tenemos que cubrir las leyes bancarias en caso de préstamos para inversiones, ¿no? Si nosotros firmamos un préstamo de inversión con el banco, pues tenemos que acogernos a la ley bancaria para que respalde ese préstamo. No vamos a hacer nosotros de pagar lo que querramos y cuando querramos, no, ¿verdad? Tenemos que cumplir de acuerdo a lo establecido en el préstamo que hicimos con el banco. Entonces, el estudio legal lo que nos va haciendo es que a medida que el proyecto va caminando, nos vamos a ir encontrando en situaciones que tenemos que ir legalizando, desde la creación de la empresa, desde la compra de los terrenos, desde las importaciones de las materias primas, de las máquinas, desde los procesos de contratación de personal, de los diferentes impuestos que tenemos que pagar, que la inscripción de la empresa, todos los gastos notariales que un abogado va a realizar para poder hacer todos los aspectos legales del proyecto, es lo que conforma pues el estudio legal. Pues. Entonces el estudio legal pues es importante porque si el proyecto no está legalmente inscrito o funcionando, nos lo pueden cerrar, ¿verdad? Pueden cerrarlo y aunque sea un proyecto muy bueno, muy viable mercadológicamente, técnicamente, pero si hay fallas en el aspecto legal, pues no nos van a dejar pues funcionar el proyecto. ¿Alguna pregunta que tengan sobre el estudio legal? Esta parte va bastante entendible, no es muy dificultoso, ¿no? Pero si alguien quiere hacer un comentario o hacer una consulta, pues la puede hacer. Ok, pasemos entonces ahora veamos ahora lo que es el estudio de impacto ambiental del proyecto. Ahora, todo proyecto que se tiene que echar a andar tiene que cumplir con lo que se llama el estudio de impacto ambiental del proyecto. ¿Qué significa? Es cómo el proyecto va a afectar al medio ambiente donde va a operar, ¿no? Y entonces, pues se tiene que cumplir con esta situación. Y en El Salvador, pues existe la ley de medio ambiente, ¿no? Y la ley de medio ambiente en nuestro país, pues exige que toda empresa cumpla con esta ley, ¿no? Bueno, sabemos que el deterioro ambiental es una realidad presente en nuestro país. Hay estudios que han demostrado que el 98% de los ríos está contaminado. La recolección de basura pues no es confiable. La generación de residuos no degradables es diaria y acumulable, ¿no? Ustedes ven pues como a diario pues la gente consume gran cantidad de botellas de agua, de botellas de gaseosa, etcétera, etcétera. Eso es a diario y en gran cantidad. Y si ustedes se han dado cuenta, hoy que hemos estado en cuarentenados, hemos estado en la casa, se han dado cuenta cuánta cantidad de basura producimos en nuestros hogares. Que cuando estamos afuera de la casa trabajando no nos damos cuenta. Pero hoy que estamos ahí nos damos cuenta cuánto es el volumen de basura que sacamos para que la pase recogiendo el camión de la basura, ¿no? Sí.
¿verdad? Ya se dieron cuenta de eso, ¿verdad? Sí. Contamos con una ley de protección al medio ambiente, pero que no se aplica. Desgraciadamente, cuando esta ley salió cubriendo muchos intereses. Y entonces, pues no la dejaron con una situación punitiva para que sea aplicable, ¿no? Aquí cualquiera puede violar esta ley y no le pasa nada, ¿no? Entonces, pues es una ley que nació sin dientes. En cambio, la ley de seguridad ocupacional, esa ley sí es brava. Si las empresas no cumplen con la ley de seguridad ocupacional, les caen unas multas, pero grandes, ¿no? Yo ya me he dado cuenta de empresas que les han caído multas, pero de buena cantidad de dinero, porque esa ley sí es punitiva. En cambio, la ley del medio ambiente no nació pues sin dientes, no muerde para nada. ¿Qué pasa con el impacto ambiental? Bueno, pues todos los especialistas que trabajan en esta área dan una serie de recomendaciones que si los países las ponen en práctica, van a ayudar a reducir su impacto ambiental, ¿no? Como son promover las tecnologías limpias. Tecnologías limpias son aquellas tecnologías con las cuales podemos, por ejemplo, producir electricidad sin tener que invertir en situaciones que vayan a afectar el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, poner los ventiladores gigantes que ponen de la eólica, ¿no? Porque para que a través de esa energía, pues, se pueda generar energía eléctrica, ¿no? Hay ya estudios y hay desarrollo de tecnología para utilizar el oleaje del mar, ¿no? El oleaje del mar, pues, para poder generar electricidad. Y en fin, pues hay una serie ya de tecnologías que son consideradas limpias, ¿no? Que no contaminan el medio ambiente. También, pues, otra de las medidas que piden es impulsar la agricultura orgánica. Significa, pues, utilizar en los cultivos elementos que no sean, pues, químicos, no que abonar con medios naturales, pues, los diferentes cultivos. Y, por ejemplo, en Colombia se ha hecho mucho en esto, ¿no? Con el café de ellos. Ustedes saben que el café colombiano, pues, es uno de los más preferidos a nivel mundial. Entonces, ellos están optando que todas sus plantaciones de café son orgánicas, ¿no? Ya no usan ningún químico para producir el café, sino que todos utilizan medios orgánicos. También dice, es importante desarrollar diálogos ambientales participativos con la población, con la gente cercana al lugar donde va a estar el proyecto, a manera de hacerles entender que el proyecto no viene a dañar a nadie, ¿no? Que el proyecto no va a afectar a ninguna de las personas, ni la fauna, ni la flora del lugar, ¿no? Sino que se va a hablar claramente, pues, cuál es lo que va a ser el proyecto, y en caso de que el proyecto tuviera algo de impacto ambiental, hay que presentar las medidas que se van a tomar para que esto no suceda, ¿no? También, pues, otro de los objetivos de solución que nos recomiendan es la arborización de calles y carreteras. Ustedes saben que las carreteras son estatales. Entonces, imagínense, El Salvador es de los países más poblados en carreteras. Si hubiera una campaña de arborizar todas las calles de El Salvador, bueno, pues tendríamos millones de lugares donde plantar árboles, ¿no? Entonces, por eso es que dicen que recomiendan que hay una arborización de calles y carreteras. También, pues, cuando ha habido un desastre natural, bueno, pues no hay que dormirnos en la tristeza, decir, pues se cayó la montaña y pasó arrasando ese bosque, ¿no? No, ¿verdad?
inmediatamente entrar a reforestar las áreas devastadas por los desastres naturales. No dejar el desastre natural, pues, únicamente como testimonio que ahí pasó un desastre natural, ¿no? No que hay que lo reforestar nuevamente. Además, si lo reforestamos, evitamos que suceda nuevamente, ¿no? Nos piden también evitar al máximo el uso de productos no biodegradables. Bueno, pues ustedes saben de que hay un montón de plásticos que no son biodegradables y que nosotros los utilizamos a diario y los consumimos a diario y los botamos a diario. Todos esos, pues, son elementos que se tienen que evitar. Pero, pues, desgraciadamente, no tenemos todavía esa cultura de poder hacer el reuso o buscar la manera, pues, de que eso se recicle, ¿no? Aquí en San Salvador, el gobierno municipal empezó una campaña, pero yo creo que por el coronavirus ya no la continuó, ¿no? De tratar de educar a los hogares de que sacaran la basura, pues los plásticos en una bolsa, la basura corriente en otra bolsa, papel y cartón en otra bolsa, manera de facilitarles a ellos, pues, los procesos de reciclaje, ¿no? Pero se quedó como una iniciativa, pero yo creo que ya no se siguió por el problema de la pandemia que estamos sufriendo, ¿no? También, pues, tenemos que pensar en evitar la erosión de los suelos. Recordemos, pues, que la erosión del suelo es llevarse los nutrientes de la tierra, ¿no? Y esos nutrientes ustedes los ven en nuestros ríos. Aquí en El Salvador, pues, bueno, solo yendo por el lado donde está el río Sapo y donde están los ríos de allá de la zona de las zonas controladas, se puede ver el agua más o menos transparente. De ahí todo el resto de ríos, pues los ríos son color cafezoso, ¿no? Y el color cafezoso lo tienen porque traen toda la erosión de los suelos por donde pasan, ¿no? Y eso es parte de los gobiernos. Tienen que tomar medidas de mitigación para que el suelo no se lave, pues. Y el suelo no se lava si está arborizada la zona donde los ríos pasan, ¿no? También se tiene que evitar la contaminación de los mantos acuíferos por medio del control de los vertidos industriales, ¿no? Bueno, ustedes se recuerdan el caso de las baterías, pues, batería récord, que cómo dañó los mantos acuíferos de toda la zona de ahí por San Juan Opico, ¿no? Donde muchas personas salieron pues con enfermedades graves debido a tomar agua contaminada con plomo, ¿no? Y aún ahora, pues, la contaminación está, ¿verdad? Ahí están los residuos de plomo, no se pueden quitar, pues ahí están contaminando siempre esa agua. Entonces, pues se tiene que evitar la contaminación de los mantos acuíferos por medio del control de los vertidos industriales. ¿Qué pasa con los vertidos industriales? Todas las industrias botan vertidos a los ríos, ¿no? Ninguno tiene un lugar especial para botarlos. Y tampoco aquí en el país no hay ninguna infraestructura, digamos, que recoja los vertidos industriales. Entonces nosotros vamos a encontrar porque las aguas de los ríos se tiñen según el color de, por ejemplo, la industria textil, que es la que más contamina. A veces el agua pasa celeste, rosada, verde, amarilla, según los colores que están usando en la industria textil, ¿no? Entonces todo eso, pues, evita la contaminación. Eso contamina los mantos acuíferos. Y lo más triste de esta situación es que la ley exige de los vertidos industriales 3 características para poder botar el agua. Una es que el pH no sea mayor de 4. pH es arriba de 4, no se puede botar pues el agua. La otra es que el agua
caliente no sea arriba de 80 grados y que el agua que se bota no tenga más de 100 partes por millón. Esos son los 3 indicadores que la ley de protección del medio ambiente exige. Pero las empresas pues no lo cumplen, pues todas botan, la mayoría botan pues sus vertidos industriales pues a las quebradas, ¿no? También pues nos piden proteger la flora y la fauna nativa, pues, ya que la flora y la fauna nativa tienen su ciclo ecológico que benefician al ser humano. Imagínense que nosotros desaparecemos las flores, inmediatamente desaparecemos las abejas. Al desaparecer a las abejas, desaparecemos la miel. Entonces hay un montón de elementos que están interactuando entre sí que nosotros tenemos que proteger. No podemos seguir con los conceptos tradicionales de que los recursos naturales son ilimitados. La conservación de los ecosistemas y sociosistemas depende de la educación del hombre respecto a su visión de la naturaleza y su conservación, que debe estar en armonía con los aspectos sociales, económicos y culturales. Este párrafo lo estamos viviendo ahorita mismo a nivel mundial con la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Como el ser humano está encerrado, ha dejado las calles libres, ha dejado los bosques libres, ha dejado las carreteras libres. Y ustedes han podido ver las noticias que en varias partes del mundo, cómo los animalitos se han atrevido a acercarse a las ciudades. Hay una bien interesante que es en la ciudad de Venecia. En Venecia, debido al alto nivel de contaminación de los canales de Venecia, ya no habían peces. Y ahora hasta delfines se ven que nadan en esos canales, ¿no? Entonces, pues porque nosotros como depredadores del medio ambiente, pues el hombre pues el que más afecta al medio ambiente, ¿no? Por lo tanto, pues debemos de entender que ya los recursos naturales ya no son ilimitados. Todos se van a acabar si nosotros no los cuidamos y los protegemos. Y esa razón pues va a generar pues que la protección del medio ambiente, si todos colaboramos, se vaya mejorando. Veamos qué es un impacto ambiental. ¿Qué es un estudio de impacto ambiental? Es el proceso de análisis técnico e interdisciplinario que se realiza sobre el medio físico, biológico y socioeconómico de una actividad o proyecto de desarrollo propuesto, con el fin de conservar, proteger, recuperar y o mejorar los recursos naturales, culturales y del medio ambiente en general, así como la salud y calidad de la vida de la población. Fíjense que este concepto de estudio de impacto ambiental es bien interesante. Primero nos dice que es un proceso. O sea, un proceso significa que es una serie de actividades que se tienen que hacer siempre. En el momento que nosotros detenemos esa serie de actividades, el proceso va a parar. Nos dice que es un análisis técnico. Significa que tenemos que hacer caso a los que saben. Tenemos que tomar en cuenta las recomendaciones de los especialistas en la protección del medio ambiente. Además dice que es interdisciplinario. Todo proyecto de impacto ambiental tiene que ser realizado por un equipo, por un grupo de personas de diferentes disciplinas, a manera de que el impacto se pueda realizar pues satisfactoriamente para el proyecto, ¿no? Y el fin es conservar. O sea, si el proyecto va a dañar el medio ambiente, tiene que conservar que no se dañe. Proteger. Si el proyecto, sus aguas vertidas van a dañar, tiene que ver la manera de proteger que esas aguas salgan tratadas y no dañar el medio ambiente. Recuperar. Que las empresas pues tengan dentro de sus proyectos, pues por ejemplo, arborizar, mejorar el ambiente de un lugar, etcétera, ¿no?
porque lo importante es mejorar los recursos naturales. Si todas las empresas pensaran en mejorar los recursos naturales, habría mucha inversión por la recuperación de los recursos naturales, ¿no? Y no dejarle sobre la carga al gobierno, ¿no? Sino que la empresa privada tiene también que echar mano pues a la protección de los recursos naturales porque es demasiado. Si imagínense, nosotros tenemos una forestación de entre el 70 y el 75%. Lo que sería volver a reforestar El Salvador, bueno, sería algo costosísimo, ¿no? Y de muchos años poder hacerlo. Imagínense lo que le va a costar a Brasil, lo que le va a costar a Australia volver a recuperar sus bosques después de estos grandes incendios que han tenido. Esto van a tardar décadas en realizarse, ¿no? Y los ecosistemas se forman debido a una variedad de elementos. No sé si ustedes han leído, pero en Perú, hace como quizás unos 20 años, todavía estaba Fujimori de presidente en el Perú, se dio el fenómeno de la Niña en el desierto Atacama del Perú. Cayó una cantidad de agua que formó un gran lago que se ha convertido en el segundo lago más grande del Perú. Primero, pues, el desierto se llenó de agua. Quedó un lago, pero inmenso, que quedó ahí en el desierto de Atacama, ¿no? Pero con los años, con los meses, en ese desierto empezaron a nacer plantas, árboles. Ahora es una reserva ecológica, donde hay árboles, donde hay animales, donde hay de todo. Y ese nació pues simplemente por una tormenta que formó un lago. Pero como había un lago, ese lago pues ha traído plantas, ha traído animales, ha traído un ecosistema que funciona ahí, ¿no? Y ahora pues un lugar turístico de visita, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación del impacto ambiental? Bueno, pues es identificar, pronosticar y describir en términos apropiados los efectos negativos y de beneficio de un desarrollo propuesto, como es el caso de un proyecto. ¿Qué beneficios va a traer el proyecto y qué aspectos negativos puede traer el proyecto, ¿no? Deberá ser comunicado en términos entendibles por la comunidad y por el nivel de decisión que garantice una adecuada comunicación. Entonces el proyecto pues tiene que hablar con la comunidad para hacerles ver pues que el aspecto ecológico pues no va a ser dañado. Bueno, y ustedes lo han visto en las noticias que ahora ya ni anuncian que se va a abrir un botadero de basura, ¿no? Se dice, viene una empresa y pone un rótulo que empieza a meter tractores que van a hacer un botadero de basura, inmediatamente todos los vecinos se organizan y se toman el proyecto, ¿no? Y al grado tal, pues que ahora ya está especialistas en eso, de armar esos bochinches, porque saben ellos que las empresas van a pagar, ¿verdad? Entonces van a ganarse sus dineritos por estar organizando esa situación. Entonces, pues es de las cosas pues que la comunidad debe ser informada sobre los aspectos del proyecto. Las desventajas y beneficios deben ser identificados sobre la base de criterios relevantes a las comunidades afectadas. El proyecto deberá incorporar entre sus objetivos la evaluación del impacto ambiental que se producirá en su operación. Entonces, pues, antes de que el proyecto opere, hay que realizar una evaluación del impacto ambiental y este tiene que ser presentado al MAR, que es el responsable de controlar la ley del medio ambiente, para que sea autorizado y que así nos autoricen la operación del proyecto porque estamos cumpliendo con la ley de protección del medio ambiente. ¿Cuáles son las actividades que el estudio de impacto ambiental evalúa, ¿no? Bueno, inicialmente
la descripción del proyecto, la identificación de los impactos potenciales, o sea, cuáles son los que podrían afectar el medio ambiente, descripción del ambiente afectado, qué es lo que se va a afectar. Digamos, vamos a emitir gases, entonces vamos a dañar la atmósfera, vamos a tirar vertidos, entonces podemos afectar los mantos acuíferos. Vamos a generar, digamos, residuos sólidos que también difíciles de manejar, que también van a afectar pues a la población, ¿no? Entonces, pues tenemos que ver los iniciales, los intermedios, predicción del impacto. ¿Qué tanto va a ser el impacto? ¿Qué tanto va a ser eso, no? ¿Qué tan grande podría ser pues el impacto de lo que el proyecto va a generar? Si nosotros decimos, el proyecto nuestro es poner una nueva fábrica de baterías, olvídense que no nos lo van a aprobar. A no ser pues que tengamos una tecnología o demostremos con mucho aspecto científico y técnico cómo se va a hacer para evitar el daño ambiental, ¿no? También tiene que haber una evaluación para ver los pros y los contras del impacto ambiental, qué medidas de mitigación se van a tomar, cuáles van a ser las medidas que se recomiendan para que el proyecto, si tiene algunos impactos ambientales, no vayan a dañar el medio ambiente, ¿no? Y también presentar la selección de la acción propuesta, qué se va a hacer para que las medidas de mitigación se implementen. Y al final, pues, tenemos la documentación escrita sobre la ley, el estudio de evaluación del impacto ambiental, así como también debemos de tener la auditoría ambiental que nos ha hecho una empresa especializada en esta situación que nos va a exigir también el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Nos va a exigir una auditoría ambiental para que no solamente creer en nosotros, sino que una empresa externa a una auditoría ambiental para ver que estamos cumpliendo lo que nosotros hemos establecido. Y luego se queda un monitoreo ambiental, que eso ya lo hace el MAR, ¿no? El MAR cada 1 o 2 veces al año manda a sus inspectores para ver, pues, si las medidas de mitigación se están realizando, si las medidas que se acordaron tomar para los vertidos se están cumpliendo, si las medidas tomadas para los gases expuestos al ambiente se están tomando, ¿no? Tiene que haber un monitoreo ambiental. El estudio de impacto ambiental, pues, trabaja bajo esos elementos, ¿no? La logística ambiental, que es todo el proceso logístico que necesitamos para poder realizar, pues, toda la protección del medio ambiente. La implantación de normas de calidad ambiental. También cuáles van a ser las normas, los procedimientos que se van a implementar de calidad ambiental, ¿no? También, pues, debemos de conocer cuáles son las multas por contaminar que podríamos estar cayendo para tomarlas en cuenta, ¿no? Así como también qué estrategias de conservación va a seguir la empresa para preservar el medio ambiente. ¿Qué incentivos económicos por descontaminar vamos a tener? Aquí en El Salvador, porque no hay mucho de eso, ¿no? Pero en otros países sí hay incentivos económicos por descontaminar. Entonces, pues, hay países que pagan por eso, ¿no? También, pues, hacer una definición del uso del suelo, cómo se va a usar el suelo. Y todo esto, pues, se hace una evaluación del impacto ambiental del proyecto. Es lo que se realiza en lo que es el estudio de impacto ambiental. La guía general del contenido de un estudio de impacto ambiental, pues, lo que es la guía que nos proporciona el MAR. Y ahí nos pide que hay una descripción técnica de las características y actividades del proyecto. Los impactos ambientales significativos de las actividades propias del proyecto. La evaluación del medio ambiente del proyecto y descripción de su área de influencia. El ámbito geográfico y aspectos bióticos y abióticos del área de estudio del proyecto.
Aspectos bióticos y abióticos se refiere a cómo se va a tratar la fauna, la flora, ¿no? Caracterización de los impactos ambientales potenciales en la flora. Características de los impactos ambientales potenciales en la fauna. Entonces, pues, es el estudio, pues, nos va llevando que nosotros tenemos que ir demostrando que el proyecto, pues, no va a dañar la flora, no va a dañar, pues, los ecosistemas de los animales, porque si no, pues, va a verse afectado, pues, el medio ambiente que circunda al proyecto. También, ¿cuál es la caracterización de los impactos ambientales potenciales en los suelos? ¿Cuál es la caracterización de los impactos ambientales potenciales en los recursos hídricos superficiales y subterráneos? ¿Cuál es la caracterización de los impactos ambientales potenciales en la calidad del aire? ¿Cuáles son las caracterizaciones de los impactos ambientales potenciales en la calidad del paisaje? Esa es otra cosa importante, pues. El edificio que se va a construir, pues tiene que tomar en cuenta no dañar el paisaje. Pues imagínense que construimos un edificio en un lugar que la población utiliza para mirador y nosotros ahí le construimos el negocio, lo vamos a dejar sin mirador, pues ya no van a tener donde pararse, tomar un café y ver el paisaje, no, ya no se va a poder. También la caracterización de los impactos ambientales potenciales en los aspectos socioeconómicos. La caracterización de los impactos ambientales potenciales en relación con el patrimonio cultural. Esto pues nos hemos dado cuenta muchas veces, más que todo en Antiguo Cucatlán, que hay empresas que están construyendo y de repente se encuentran con residuos culturales de los indígenas precolombinos nuestros, ¿no? Hay algunos que avisan, ¿verdad? Y tienen cuidado de eso, pero hay otros que saben que si avisan va a llegar cultura y va a detener para ver cómo protege ese patrimonio cultural. Pero es parte de educación pues cultural que a nosotros nos hace falta. Entonces, el sistema de evaluación ambiental lo conforma la evaluación ambiental estratégica, que esta la hacen los gobiernos, ¿no? Los gobiernos saben cuál va a ser la evaluación ambiental estratégica de su país. Luego viene la evaluación del impacto ambiental. Aquí pues se abren dos llaves, ¿no? Donde se hace el estudio de impacto ambiental y donde se hacen los diagnósticos ambientales. El estudio de impacto ambiental nos lleva al programa de manejo ambiental y a la consulta pública. El diagnóstico ambiental me lleva a los programas de adecuación ambiental, porque el diagnóstico nos dice dónde estamos parados. Entonces hay que hacer un programa de adecuación ambiental para ver qué tanto nos falta para estar bien. Aquí pues donde se generan los permisos ambientales para poder auditar pues el ambiente, el medio ambiente donde se va a dar pues el proyecto, ¿no? Y los planes de aplicación son voluntarios. Ahí es donde les digo que la ley se quedó corta, ¿no? Es voluntario aplicar esto. Veamos en El Salvador, ¿cuál es el procedimiento administrativo que se sigue, no? Bueno, partimos de las políticas, planes y programas del sector público, ¿no? Y está el estudio de aspectos ambientales, ¿no? Las actividades, obras y proyectos del sector público, el estudio de impacto ambiental, hace la dirección de gestión ambiental. Ella pues hace una categoría, ¿verdad? Categoría A dice, son aquellos proyectos que no requieren presentar documentación ambiental. Por ejemplo, vamos a poner pues un call center. No necesitan presentar documentación ambiental, pues, porque no van a afectar en nada al medio ambiente. Todos son de categoría A. La resolución que no requiere permiso ambiental, pues. En la categoría B, pues, se requiere presentar documentación ambiental. Aquí, pues, sí se necesita presentar documentación ambiental. Y se llenan los formularios ambientales en la inspección. Y en la inspección nos van a clasificar o en categoría 1, que la resolución es de no requiere elaborar
estudio de impacto ambiental, pues, que se dio de que la empresa en sí no va a dañar pues el medio ambiente. Es muy poco el riesgo de que la empresa va a tener pues para hacer esto, ¿no? Solo pide las medidas ambientales de cumplimiento obligatorio, ¿no? En los vertidos y los gases. Pero si es de categoría 2, eso quiere una resolución que requiere un estudio de impacto ambiental, contratar un equipo multidisciplinario que haga el estudio y la focalización y los lineamientos para que se vaya a implementar pues estos estudios de impacto ambiental pues ya son de carácter obligatorio. Aquí pues estos equipos multidisciplinarios elaboran el estudio de impacto ambiental, lo entrega al MAR y aquí el MAR puede hacer el análisis y evaluación técnica, hace la consulta pública, realiza el dictamen técnico, hace la resolución, si es favorable, se pide una fianza de cumplimiento, se da el permiso ambiental y ubicación y construcción del proyecto. Si no es favorable, pues entonces hasta ahí llegó, ¿verdad? Hasta ahí llegó el proyecto, porque la resolución fue no favorable, no se puede cumplir pues el proyecto porque daña mucho el medio ambiente. Entonces, una cosa importante es el área del proyecto, el área de localización. Hay ciertos lugares donde no es permitido poner cierto tipo de industrias. Digamos, por ejemplo, la parte norte del volcán de San Salvador. Allí no permiten construir nada, porque es la zona que quedó después de la erupción de 1915, que eso quedó lleno de lava. Y esta parte de lava ha formado un filtro natural del agua. Entonces, toda el agua lluvia que cae en esa zona es filtrada por estas piedras negras y llega a los mantos acuíferos ya filtrada, ¿no? Y que dicen que por eso el agua es de muy buena calidad, ¿no? Porque pasa por ese filtro natural. Entonces, en esa área nadie se le da permiso de construir, ¿no? Sí, la gente a veces ya he visto yo porque que hay poblaciones de gente de casitas de cartón que se ha tomado esos pedazos, ¿no? Pero, digamos, no se está autorizado usar en esa zona, ¿no? Hay otras zonas que podrían ser potencialmente impactadas por la actividad obra del proyecto, pues entonces también, pues, hay que cuidar, pues, que no se construya nada que vaya a dañar esas zonas que son especiales. Entonces, se explica la forma concreta en que se cumple con el propósito y necesidad de cómo y cuándo el proyecto, ¿no? Y el proyecto debe ser completo, debe dar el ciclo del proyecto, debe de cumplir con todas las obras de mitigación, todos los servicios y desarrollos adicionales y espacio temporal durante la construcción, el desplazamiento de personas, tipo, volumen, distribución temporal, geográfica del tráfico. También se tienen que incluir las necesidades de recursos naturales, sociales y culturales, nivel de demanda o presión. Entonces, pues, en el proyecto, pues, se tiene que explicar de forma concreta en qué se va a cumplir, pues, el cumplimiento del proyecto. También se tiene que comprender los materiales peligrosos, insumos, productos intermedios y productos finales. Se tiene que incluir información de emisiones y vertidos sólidos y líquidos, el tipo, las tasas de producción, la incertidumbre y límites de confiabilidad que se tienen. Por ejemplo, nuestro proceso de producción, dice, o nuestro proceso de lo que estamos haciendo, el agua sale a 100 grados. Entonces ahí tenemos una incertidumbre y límites de confiabilidad que no estamos cumpliendo, porque la ley nos dice no mayor de 70 grados, ¿no? Entonces tenemos que tener una obra de mitigación donde nosotros tenemos que construir una cisterna donde poder recoger el agua que viene a 100 grados y por cualquier método enfriarla, ¿no? Para que cuando se vierta a las alcantarillas ya vaya cumpliendo con la ley de protección del medio ambiente. También las formas de manejo y tratamiento de agua, pues a veces son muy contaminantes.
El manejo de incluir necesidades de recursos naturales, sociales y culturales. También, pues, cómo se va a afectar la población. La población va a ser tomada en cuenta en esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las estrategias que se siguen para controlar esto? Primero, pues, se hace la prevención. Se evita el impacto potencial. Luego se hace la minimización. Se disminuye la escala espacial temporal del impacto ambiental. Luego viene la etapa de remediación. Aquí se aplican las técnicas de rehabilitación después que el impacto ha ocurrido. Y por último se queda la compensación, que es aceptar el impacto del impacto residual y compensarlo, ¿no? Si en determinado momento pues afectamos el medio ambiente, tenemos pues que compensarlo. El seguimiento y control, en él tenemos que garantizar el cumplimiento de las indicaciones y de las medidas de protección contenidas en el estudio de impacto ambiental. El control es requisito imprescindible para que la aplicación de las medidas no se separen de las metas originales y se desvíen de los objetivos ambientales. El monitoreo, que es garantizar la eficiencia de las medidas de prevención, atenuación y compensación implementadas, permitiendo mediante la evaluación periódica la adopción de medidas correctivas, ¿no? Entonces, pues es obligación de todo proyecto, no solamente diseñar las estrategias de mitigación si el proyecto va a afectar el medio ambiente, sino que garantizar la eficiencia de las medidas preventivas de compensación, o sea, ir viendo que durante el proyecto está funcionando, que todo eso pues se vaya cumpliendo y no solamente cumplirlo como un requisito, sino que como una conciencia social del proyecto, ¿no? Y esto se hace en todas las etapas del proyecto. ¿Qué son las auditorías de evaluación ambiental? Es el instrumento para asegurar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el permiso ambiental por el titular de obras o proyectos. Entonces, cuando nosotros obtenemos nuestro permiso ambiental, el MAR va a seguir pues haciendo unas auditorías para ver si estamos cumpliendo con lo que se quedó establecido en el permiso ambiental. ¿Y quién lo realiza? Bueno, pues lo realiza el MAR. Y ojalá pues algún día pudiéramos ver así nuestras playas, ¿no? O nuestros ríos. Y con esto pues damos por terminada la clase de hoy. Nos veríamos el próximo lunes. No sé si ya se dieron cuenta, pero tenemos una secuencia de aprendizaje de esta semana que hay que entregarla el 10 de mayo, que es sobre, digamos, la construcción de la matriz de tecnología. La descripción, la explicación de cómo se construye la matriz de tecnología, lo van a encontrar en el video de la clase que dimos de el estudio tecnológico parte 2. Ahí está bien descrita cómo se realiza la matriz de tecnología. Vean ese video. Sí, a ver. ¿En dónde dijo? ¿En dónde nos dijo? Bueno, al entrar a la secuencia de aprendizaje, ahí les van a aparecer los dos archivos. Uno que es el archivo del caso y el otro que es el video que les estoy refiriendo. Vean primero el video y después resuelvan el caso, porque ustedes hacen al revés las cosas. Quieren empezar el caso, y cuando ven que no entienden y que no, ahí me están preguntando, mire, ahí está en esta parte, aquí está aquí, está allá. No, primero lean, primero estudien y luego resuelvan. Así que, ya, también lo pueden hacer individual, lo pueden hacer en pareja o lo pueden hacer en trío, ¿verdad? Ustedes eligen cómo lo van a solucionar. Le doy las 3 opciones. Es mejor que lo hagan por lo menos en pareja, ¿no? Para que entre 2 cabezas se ayuden más. Ok, ingeniero. Ok. Ok, gracias. Bueno, pues gracias a ustedes Gracias. por haberme aguantado una hora. Pasen buenas noches.
Cuídense Buenas y síganse protegiendo. Pero Pues sí, cuidado buenas con esa noches. tos, ingeniero. Recuerden que en El Salvador la contaminación va creciendo. Cabal. Mañana va a hablar el presidente porque va creciendo de una manera exponencial. Entonces, pues, estamos ya en zona de mucho peligro si andamos afuera, ¿no? Como Ujú. desgraciadamente todavía a nivel mundial no hay cura, la única cura es no contaminarse. Y para no Exactamente. contaminarse, estarse en casa. Desgraciadamente, los que tienen que trabajar, pues, tienen que hacerlo. Yo sé, hay una necesidad de trabajar, pero protéjanse bien. ¿Verdad? Cuídense a ustedes mismos cuando van en la calle, cuando van en los buses, para que no vayan a ser contaminados. ¿Ok? ingeniero, Ok. una consulta. A ver, Sobre la nota del segundo registro, a mí todavía no me aparece nota. usted me mandó un correo, ¿verdad? Sí. Vaya, ya, yo le voy a A contestar. mí tampoco no me aparece. Ok. Le voy a escribir el correo. Ahora, ¿han pagado? Porque si no han pagado, Sí. no les aparece. No, 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 los No, que no han ¿cómo pagado no? O no pueden sea, ingresar. vaya, pues. ajá. Voy a revisarle entonces. Ok. Por Pasen favor. buenas Gracias. noches, pues, y cuídense. Adiós. Buenas noches, Gracias, igual. buenas Adiós. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.